veo, Alejandro, tentado de hacerte una pregunta, así al aire, sin anestesias, pero no sé si hacerlo. Hacela y yo me reservo el derecho de respuesta. ¿Qué te viene a la mente primero cuando pensás en el trabajo? Estaba complicado cuando del otro lado tenemos a los jefes, ¿no? No sé, vos me dijiste hacela, yo la hago. Yo, obligación, compromiso, dedicación, esfuerzo, todo esto y mucho más. Bueno, la primera palabra que mencionaste fue obligación. Claro, es un compromiso, es una obligación. Bien, que sí que trabajás por obligación, no por... Bueno, el trabajo es a cambio de dinero, eso en todas partes del mundo, ¿eh? Y sin dinero no se compra lo que tengo puesto. Bien, porque coincidís con la mayoría de los consultados en la última encuesta realizada para el barómetro de Edenred, la empresa de recursos humanos, que presenta cada año un barómetro sobre distintos indicadores relacionados al mercado de trabajo en nuestro país. El 24% de los uruguayos considera que la obligación es lo primero que asocia con su trabajo cuando se le pregunta por este. La seguridad respondió el 23%, la rutina el 19%, el orgullo y el placer respondieron otro 16% en cada uno de esos ítems. Estos datos están incluidos, como decía, en el barómetro de recursos humanos realizado por la consultora Factum para Edenred, una encuesta que se realiza todos los años y que da de alguna manera un mapa sobre la relación de los trabajadores uruguayos con el trabajo. Uno de los datos destacados en esta última edición es que se ha notado un aumento en la desmotivación laboral, a pesar, por ejemplo, del aumento salarial que se ha conseguido. El sociólogo Eduardo Botinelli es uno de los directores de Factum y uno de los responsables de esta encuesta. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Por favor, Eduardo, antes que nada, para comenzar, ¿cómo se realiza esta encuesta? ¿Cuánto hace que la vienen realizando para Edenred? Bueno, en realidad, una pequeña corrección, no se hace todos los años, cada 2 años. Bien. ¿No? En realidad tiene una periodicidad 2, y el último año fue 2 años y medio, ¿no? Sí. Pero más o menos se trata de hacer periódicamente. Y en se hace el 2008, se hizo 2008, 2010 y comienzo del 2013. Uh-huh. Y lo que hicimos fue una encuesta nacional, de cobertura nacional, con trabajadores del sector privado, o sea, no incluye los trabajadores del sector público. Sí. Se hicieron 552 casos en todo el país, como decía, y fue realizado cara a cara. Se hizo en febrero y marzo de este año. Bien, como tú decías, es el tercer trabajo de este tipo, con lo cual permite de alguna manera tener datos anteriores para comparar. En ese sentido, yo destacaba el dato de la desmotivación. La desmotivación ha aumentado respecto a las 2 mediciones anteriores. ¿Y cuáles son las explicaciones para ese aumento? ¿Aparecen también en las respuestas? Sí, bueno, primero... quienes consideran que ha aumentado la motivación en su trabajo vienen en disminución medición a medición, ¿no? Lo que ha aumentado la motivación. Claro, quienes aumentaron la motivación disminuyen en cantidad de gente, digamos, ¿no? Era el 32% en 2008 y ahora es el 19%, una caída importante. Exactamente. Sí. ¿No? Lo que había pasado del 2008 al 2010 es que quienes... el descenso en quienes había aumentado se había pasado hacia lo que consideraban que era igual, o sea que no había cambiado la motivación. Uh-huh. En esta edición del 2013 hay una baja de quienes dicen que aumentó la motivación y un aumento también de quienes disminuyeron su motivación. Claro. ¿No? O sea, ahí sí se produce un cambio interesante. Importante. ¿No? Sí. Lo que nosotros hemos visto, porque este estudio tiene un montón de preguntas, son 80 preguntas, ¿no? Entonces, lo interesante es cuando uno empieza a cruzar los datos, ¿no? A ver cuáles son los elementos que pueden explicar una pregunta a través de otra, claro. ¿No? Y uno de los elementos que he visto es que la disminución de la motivación
está ligada a la disminución que tiene que ver con la conformidad con el nivel de autonomía que tiene el trabajo de las personas, con el reconocimiento de las tareas, ¿no? Con el jefe también, que tiene que ver un poco con la autonomía que se da y con el reconocimiento de las tareas, con el nivel de capacitación que le brinda la empresa, ¿no? Y las posibilidades de desarrollo que tiene también dentro de su trabajo, ¿no? Y esos son elementos que explican en parte estos cambios en la motivación del trabajo. Claro. Y también se da con otros elementos, o sea, por ejemplo, en qué tipo de empresas trabajan, ¿no? O cómo ven los trabajadores a su propia empresa. O sea, quienes aumentaron la motivación, por ejemplo, sí, consideran que su empresa le presta atención al estrés que tienen los empleados, ¿no? O hacen curso de capacitación o le prestan atención al adiestramiento para el desarrollo profesional, ¿no? Y están satisfechos, como hablábamos recién, con lo que es el desarrollo y la capacitación, con las capacidades que tiene el jefe, están orgullosos y felices con el trabajo, ¿no? Están satisfechos con las condiciones físicas del lugar de trabajo y la remuneración, que es un eje que atraviesa, ¿no? Tanto a quienes están motivados, más motivados, como quienes disminuyeron. O sea, también cuando vemos en quienes disminuyó la motivación, ¿no? Aparece, bueno, por ejemplo, empresas que no le prestan atención al horario de trabajo, ni a la alimentación de sus empleados, que le dan poca importancia a la formación de los jefes en el tratamiento de las personas, ¿no? Y también están insatisfechos con el salario, o sea, quienes disminuyeron la motivación está fuertemente asociado al salario, además de lo que hablábamos recién, que responde a la capacitación, a cómo se siente con el trabajo, al reconocimiento que tiene al desempeño, que aparecen como variables fuertes para explicar los sentimientos de los trabajadores con su trabajo, ¿no? En los últimos años han habido aumentos salariales importantes, sobre todo en algunos sectores muy importantes. El hecho de que esté en aumento la desmotivación puede implicar que digamos se está generando un efecto de neutralización de lo que genera en el trabajador en los aumentos salariales. Digamos que ya no se le da se cuenta con ello y por lo tanto no se le da tanta trascendencia. Y hay una cuestión de percepción, ¿no? Ligado al tema de los aumentos, ¿no? O sea, una es el real, digamos, cuánto rinde la plata, ¿no? En términos monetarios, lisos y llanos, ¿no? Ahora, ese crecimiento en los salarios tiene, por un lado, un aumento de la capacidad de consumo, que en algunos elementos en realidad no se ve tan fuertemente, porque, por ejemplo, la inflación de los alimentos y de vivienda es un poco por encima que la inflación general, ¿no? Entonces, en realidad, parte del aumento de salarios, que está por encima del IPC, muy por encima, pero igualmente hay una parte que se absorbe en los consumos básicos, ¿no? Y cuanto menores sean los recursos de las personas, cuanto menor sea el salario, mayor peso tienen esos elementos en el gasto mensual, ¿no? Pero hay otros elementos, o sea, en la medida que uno accede a determinados consumos, ¿no? o está cercano a consumos que antes no los tenían cercanos, empiezan a aparecer la necesidad de esas nuevas necesidades, ¿no? Entonces, esas nuevas necesidades generan otro uso para el salario, ¿no? O sea, aparecen nuevas necesidades de consumo que llevan a que ese dinero percibido como salario termina siendo insuficiente, ¿no? Eduardo, hay otro dato que puede llamar la atención teniendo en cuenta esta desmotivación y por ejemplo, otras preguntas, como tú decías, como por ejemplo la primera palabra o el primer concepto que viene a la mente cuando se piensa en el trabajo, y es cuando ustedes le preguntan qué tan importante para usted el lugar de trabajo y que si ha pensado o no en cambiarse de trabajo. Allí surgen elementos que tienen que ver quizás con una característica bastante uruguaya, que no hay tanta rotación laboral como hay en otros países, ¿no? No, pero viene en aumento, o sea, en realidad no, o sea, no en la encuesta, no en términos de
digamos, de predisposición, pero sí en los análisis que hacen las empresas de recursos humanos, ¿no? Viene en aumento ese fenómeno. Eso sí, se viene registrando un aumento que ayer Juan Manuel Rodríguez, que comentó en la presentación, una de las cosas que marcaba es que en una situación de pleno empleo, o casi pleno empleo, o sea, estamos con una desocupación muy, muy baja, y la generación de nuevos puestos de trabajo, en realidad hay más motivaciones para dejar un trabajo que antes, o sea, en el sentido de que uno deja el trabajo y va a estar relativamente poco tiempo sin conseguir otro, ¿no? Entonces, el cansancio por trabajar fines de semana, haberse peleado con el jefe, aburrirse de la rutina, no sé, hay cuestiones mínimas quizás o profundas, todo depende de cada situación, que llevan a que de repente se deja el trabajo, pero en la situación actual es relativamente sencillo conseguir otro, e incluso mejorar en condiciones laborales, en condiciones físicas del lugar de trabajo, o en condiciones materiales en cuanto al salario, ¿no? Pero sí, en cuanto a predisposición declarada, es bastante bajo. O sea, en realidad tenemos un 10% que dice que sí, que está buscando otro trabajo. Sí. Ahora, si lo sumamos con lo que dicen que sí, que a menudo, estamos en más de un tercio, casi 4 de cada 10. O sea, en realidad ahí ya es bastante lo que pasa que me parece que, y sin ser un experto en el tema ni pretender serlo, ahí me parece que, por lo menos a mí me da la sensación de que queda muy reflejada una característica típicamente uruguaya, porque ante la pregunta, ¿ha pensado en dejar su empresa o institución? El 31%, es altísimo, es 1 de cada 3, dice que no, que nunca pensó dejar su trabajo. Algo que en otros países es muy natural, digamos, el cambio de trabajo. En Uruguay, otro 31% dice no por el momento, es decir, ya va más de 60%, no pensó nunca o no lo ha pensado por el momento dejar su trabajo. Un 27%, otro tercio, dice sí a menudo y examinaría cuidadosamente cualquier propuesta que se presente, es decir, sí piensan dejar su trabajo, pero está esperando que lo vengan a buscar, digamos, no está buscando cambiarse de trabajo para mejorar o para mejorar su condición económica o su condición en cuanto a los horarios, etcétera. Y solo un 10% dice sí, ya he planificado mi salida, estoy buscando activamente trabajo. Es decir, de los consultados solo el 10% realmente está haciendo algo por cambiar de trabajo. El resto, bueno, quizás algún personal calificado tenga la suerte de que lo vengan a buscar, pero en general es un fenómeno que se da poco, supongo, ¿no? Sí, sin duda. No, sin duda hay cierta idiosincrasia de mantenimiento dentro de lo que digamos lo que funciona no se toca, ¿no? Bueno, si está relativamente bien en su trabajo, no necesariamente está buscando, sino que lo que se busca es mejorar adentro, ¿no? Claro, también. ¿Hay algún otro elemento, Eduardo, de la encuesta que nos haya quedado por señalar que te parezca relevante? Y en realidad, digo, más o menos tocamos los más importantes, pero hay algunos perfiles o algunas cuestiones que resultan interesantes. O sea, por ejemplo, estos que estuvimos viendo son los datos generales, ¿no? El promedio, pero hay diferencias muy importantes entre el lugar que se ocupa dentro de la pirámide de trabajo, dentro de la pirámide salarial, dentro de la educación. O sea, los que más ganan o los más educados están más satisfechos con su trabajo, ¿no? Claro. Mientras que los que tienen menores ingresos o tienen menor educación están más insatisfechos, ¿no? En realidad puede haber una relación en el lugar que ocupan con la educación y por ende con el salario. No deja de ser importante tenerlo en cuenta, ¿no? O sea que efectivamente quienes están más desmotivados o que están menos satisfechos con su trabajo son justamente los que menos ganan, los que ocupan puestos más bajos en la pirámide de laboral, ¿no? Claro. Sí, eso sí. No, y el otro punto que aparece como un eje importantísimo que tiene que ver con como la mayor preocupación es el salario, ¿no? Uh-huh. Ahora, también afecta diferencialmente, o sea, quienes más fuertemente presentan el salario como un problema son
quienes tienen un trabajo parcial, o sea que no llegan, que trabajan menos de 20 horas semanales, los que ganan menos de 13.000 pesos líquidos, las mujeres y los más jóvenes. O sea, también es importante que los sectores que más marcan esa preocupación son justamente los sectores más vulnerables. Y el otro punto es que en realidad con el salario solo no se arregla nada. O sea, obviamente es un elemento muy importante para la vida, como arrancaban ustedes diciendo. O sea, es por dinero, ¿no? Claro. Que se trabaja. Pero hay otras condiciones en el trabajo que son muy importantes en lo que refiere a la motivación de los trabajadores, ¿no? Lo que hablábamos al principio, que tiene que ver con cómo se siente el trabajador dentro de la empresa, cómo es valorado, cómo es reconocido y las posibilidades que se le dan de capacitación, de formación y de desarrollo. Claro. Bien, Eduardo, te agradezco. Supongo que todavía no tienen fecha para un nuevo trabajo de estas características. No, todavía no. Supongo que será en 2015. Dentro de un par de años. Un par de años. Eduardo, te agradezco mucho estos minutos. Muchas gracias, muy amable. A las órdenes, que andes bien. El sociólogo Eduardo Botinelli, director de Factum, presentando esta encuesta del Barómetro de Recursos Humanos realizado por Factum para Edenred.